Bendiciones, queridos amigos, hermanos en Cristo, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar a través de este video y compartir con ustedes la palabra de Dios y que pueda ser de fortaleza a cada uno de ustedes y bueno, y así si lo desean compartir también a cada uno de sus familiares. Muy bien, vamos a leer en Salmo 115. Salmo 115 nos enseña algo muy lindo también que nosotros debemos tener en cuenta. Salmo 115 habla sobre Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ve qué interesante saber de que nunca nosotros debemos de buscar la gloria personal, sino siempre buscar dar gloria a Dios, dar la honra a Dios y nunca caer en descrédito en este mundo. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 nos enseña que nosotros somos la luz del mundo, en el cual nosotros estamos para alumbrar, no ahí escondidos, sino puesto enfrente, digámoslo de esta forma, para alumbrar a todos aquellos que se encuentran en oscuridad. Entonces vea qué importante es, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está allí en los cielos. Muchas veces la gente se pregunta, como muchos en Israel decían, aquellos que iban a enfrentarse contra Israel decían, ¿a dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de ustedes? Pero nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Entonces, esto es lo que explica la palabra de Dios. Si ustedes pueden leer en Salmo 96, capítulo 96, versículo 5, porque todos los dioses de las naciones, de los pueblos, son ídolos, pero Jehová, es decir, el Señor, hizo los cielos. Él hizo los cielos, y estos dioses que los hombres mismos han inventado con sus manos, nada pueden hacer. Por eso dice, todos los ídolos de ellos son plata, oro, y tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, mas no ven. Por igual manera tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, pero mas no andan, no caminan, no hablan con sus gargantas. Entonces, vea qué interesante es saber de que, como dice el versículo 8, semejante a ellos, a estos dioses, son los que los hacen. Y cualquiera que confían en ellos, en estos santos, en estas idolatrías, en estas imágenes que no hacen nada. Muchos dicen, pero cierto santo o la virgencita de tanto me hizo este milagro. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces Dios siempre tiene misericordia de aquellos que realmente tratan de buscar una solución por medio de diferentes cosas, pero es Dios muchas veces quien hace todas las cosas. Entonces, también sabemos que Satanás hace muchos milagros a través de cualquier también objeto, eso también. Entonces, nada pueden hacer, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confían en ellos. Esto es interesante saber. A nosotros, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de huir de la idolatría, pues aquellos que son idólatras no podrán heredar el reino de Dios. Si nosotros vemos en 1 Corintios, vamos a buscarlo para leerlo, porque como siempre decimos, quizás muchas veces podemos decir todo, quizás de memoria, pero es mejor leer. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y todos ellos no van a heredar el reino de Dios. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, como también
lo menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, si no me equivoco. Apocalipsis 21, versículo 8, también menciona lo mismo acerca de este pasaje. 21, versículo 8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas y los fornicarios, los hechiceros y los idólatras no podrán heredar el reino de Dios. Eso está claro. Por eso también nos enseña que nosotros debemos de huir de esta idolatría. De 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, nos enseña esto. Es muy hermoso tratar de entender. Bueno, aquí en 1 Corintios capítulo 10 nos habla enteramente, ya partiendo de los primeros versículos. En el versículo, por ejemplo, 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Entonces, más abajo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces, específicamente en el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el versículo más clave para hablar solamente de la idolatría, huir de la idolatría. Esto es muy elemental entenderlo, porque un creyente en Dios siempre tiene que depositar la confianza en Dios. Bueno, ahí en este Salmo 115, se le habla al pueblo de Israel. Hay 3 llamados: a los sacerdotes, Aarón, que es la cabeza de la familia sacerdotal, al pueblo de Israel y a todos los que le temen, dice en general, a todos aquellos que confían en Dios, es decir, toda la humanidad también, llamados a confiar en Dios. Ahora, Salmo 6, vamos a leer en el versículo 5, dice esto: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Eso igual lo dice en el Salmo 115 que estábamos leyendo: los muertos no te alabarán. Por eso vea que es necesario aquellos que realmente están envueltos en la idolatría, están muertos espiritualmente, por ende no pueden buscar ni pueden llegar a Dios, a alabar a Dios. El que está muerto espiritual no, ni mucho menos estas creaciones del hombre con la imagen de la idolatría. Existe un problema entre el católico. Bueno, el católico dice que ellos no adoran a las imágenes, que sí la veneran, pero si ustedes se puede fijar con atención en el diccionario de la Real Academia, se puede notar que adoración y veneración es prácticamente lo mismo, es rendirle culto a alguien, es lo mismo. Entonces, y ellos nos dicen a nosotros, pero ¿cómo Dios permitió hacer imagen? Hablando específicamente sobre el Éxodo, en Moisés. Pero ocurre lo siguiente, claro está, de que una cosa es que Dios haya permitido que se puedan fabricar imágenes para que sea un simbolismo espiritual, una figura simbólica que representa todo lo espiritual. Es una cosa, porque ninguno, ni Moisés ni los demás estuvieron adorando a las imágenes. Simplemente fue ilustraciones, es decir, figuras con sentido y significado espiritual. Por ejemplo, se mandó a fabricar el arca de la alianza, el arca del pacto, que eso representaba la gracia y la divinidad de Dios. No era que Dios estaba metido ahí en esa caja. Por eso se equivocaron, inclusive los soldados, el pueblo de Israel, cuando fueron a pelear, que en 1 Samuel se encuentran, fueron a pelear y llevaron el arca
de la alianza pensando que el arca le daría la victoria. El arca fue capturada y fueron muertos muchos soldados, muchos del pueblo de Israel, fueron muertos. ¿Por qué? Porque depositaron su confianza en el arca de la alianza. Pero Dios le dijo, no, eso no era el mensaje que yo les quiero dar. 1 Samuel capítulo 4, el versículo 1 en adelante, sino que eso era un simbolismo que representa a Dios. Pero no sé, en ninguna manera Dios quería que hagan eso. Por eso mismo permitió Dios que murieran ellos, el pueblo de Israel, algunos que salieron a batallar, inclusive capturaron el arca, como dije, a mano de los filisteos. Entonces, vea que hasta Dios mismo no le gustó, porque ellos depositaron la confianza en un objeto, en lo cual Dios jamás permitió que se le rindiera culto a esas creaciones, imágenes. Entonces, vemos la diferencia. Entonces, qué importante es entender esto para cada uno de nosotros. Yo le quiero dejar bien especificado. 1 Samuel capítulo 4, ustedes lo pueden leer, allí donde los filisteos capturan el arca, en los versículos primeros en adelante. Entonces, vea que es esencial entender. Entonces, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos y no palpan. Entonces, el versículo 8 es semejante: a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíen en ellos. Entonces, el pueblo de Israel es llamado a confiar en Dios, en el Señor. Él será tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón. La cabeza, Aarón era la cabeza del primer sacerdote, entonces es la cabeza de la familia sacerdotal. Es llamado también a confiar en el Señor, en vuestra ayuda y vuestro escudo. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, vea qué importante es entender. El versículo 17: no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre, los que estamos vivos, los que creemos en Dios y estamos en esta vida, vivos en esta vida espiritual, en esta vida nueva. Aquellos realmente que están adorando a imágenes, depositando su confianza en yeso, en palo, en plata, en oro, todas figuras hechas por las manos del hombre, están muertos espiritualmente. Y por ende, ni esos muñecos, obviamente, están vivos. Qué esencial y qué importante es la palabra del Señor. Este era el mensaje de reflexión en este día. Espero que les sea de mucha fortaleza a cada uno de ustedes. Será hasta el próximo video.